En nuestra clase de estudios sociales el día de hoy, cuyo tema es la cultura valdivia y cuyo objetivo es el mismo de la clase anterior, pues la cultura valdivia pertenece a las sociedades agrícolas, llamadas agrícolas porque en ella se dio el inicio de la agricultura, es decir, que ellos descubrieron la agricultura. Recuerdan ustedes que hablamos que la agricultura les facilitó la vida, pues permitió que ellos ya tuvieran un lugar fijo donde quedarse y de esta manera también librarse de las inclemencias del clima y de los animales salvajes que podían devorarlos, ¿no? Dentro de estas culturas, la más característica que vamos a estudiar es la cultura valdivia. La cultura valdivia floreció en el año 3500 a.C. y se desarrolló en lo que actualmente es la provincia de Santa Elena y Manabí. Otro de los rasgos de esta cultura es que nos dice que ellos comenzaron a hacer sus sembríos en terrenos inundados. Y esto lo hacían porque pues la inundación facilitaba también el riego. Entonces esto hizo que ellos aprendieran o desarrollaran este tipo de técnica que les hacía que el riego sea más fácil y sus sembríos tengan agua. También nos dicen que una vez que la agricultura se dio paso en esta cultura, ellos comenzaron a tener asentamientos, es decir, comenzaron a vivir en grupos, en comunidades. Recuerden ustedes que hablamos en la clase anterior que los grupos de familia formaron las tribus, entonces ya ellos vivían en comunidades en esta cultura. Aquí vemos en esta imagen ya ellos en pequeñas comunidades, es decir, que vivían casitas aledañas habían en estos sectores, y estas casitas tenían una construcción característica, eran hechas de bajareque. ¿Y qué era bajareque? Eran construidas con caña y sus paredes eran realmente una mezcla de paja con barro, y su techo era de las hojas de las palmas. Sin duda alguna, tal vez tú has visto en alguna población del campo, has visto una serie de casitas tal vez que tengan hojitas, su techo con hojitas de palma, ¿verdad? O tal vez esos lugares donde hay ventas y utilizan este tipo de techitos o cuando tú vas a la playa. Pero sin lugar a duda, esto se inició en nuestros pueblos aborígenes. Dicen que estas casitas eran de forma ovaladas y tenían una dimensión de 3,5 metros por 4,5 metros. También lo que rescatamos o recordamos de esta cultura es que uno de los elementos característicos de ellos es la concha espóndilo o también muyo, que era la que utilizaban los chamanes. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los chamanes? Los chamanes eran los sabios que dirigían las guerras. Pero ¿saben algo? Cuando se manifestó la agricultura y hubo una excelente producción, permitió que exista otra clase social. Acuérdense que en la clase anterior vimos que estaba compuesta la tribu por las mamás, por los hombres y por los chamanes. Ahora se da el inicio de una nueva clase social, que eran ahora los soldados o también los guerreros, que eran los que estaban al frente de las guerras. Y ya los chamanes, que utilizaban estas conchas como para sus ritos religiosos, solo se encargaban para las ceremonias religiosas y también desempeñaban el papel de curanderos. En la cultura valdivia también se dio el inicio de la cestería, es decir, ellos comenzaron a tejer cestos. Todas estas producciones que ellos tuvieron, el tejido de los cestos y la producción de la agricultura, hace que ellos surjan en una nueva forma de vida, como es el comercio. Comercializaban sus productos con pueblos aledaños. Aquí tenemos una imagen donde vemos aquí a nuestros aborígenes y esto dice la historia que comercializaban los productos, tanto los que ellos cosechaban como la cestería y también herramientas que ellos hacían o pequeños cuencos o cositas de cerámica que trabajaban, los comercializaban con los lugares aledaños haciendo intercambio. Una de las figuras características en esta cultura es la Venus de Valdivia.
La Venus de Valdivia representa a una mujer que era hecha de barro y que representaba la fecundidad, pero no solamente la fecundidad de ella, sino también de la tierra. Esta Venus de Valdivia es característica de esta cultura y que era hecha de barro o también la hacían de piedra. Luego de esta cultura valdivia hay otras culturas que se desarrollan en este periodo y que son conocidas también como sociedades agrícolas, como es la cultura machalilla y la chorrera, que tal vez las estudiaremos en un nuevo capítulo de estas sociedades agrícolas. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta clase. ¿En qué provincia se desarrolla Valdivia? A ver, pensemos en qué provincia se desarrolló Valdivia. Recuerden que era en la costa y era en la provincia de Manabí y Santa Elena, en lo que hoy es Manabí y Santa Elena, y que luego se extendió a otros lugares de la costa, incluso llegaron hasta la isla Puná. ¿Cómo eran construidas sus casas? Pensemos, ¿cómo eran construidas las casas? ¿Recuerdan lo que yo les dije? Sus casas eran de bajareque. Y bajareque significa que eran construidas con cañas, la estructura era de caña y sus paredes eran una mezcla de paja con barro y que su techo era de hojas de palma, recuerden, para que ustedes puedan contestar estas preguntas. ¿A quiénes se llamaban chamanes? Los chamanes eran los sabios, recuerdan, los sabios y curanderos, que en sus inicios ellos dirigían las guerras, pero al surgir la agricultura dio paso a una nueva clase social, como eran ya entonces los soldados o guerreros que se dedicaban a las guerras, y ya los chamanes solo se dedicaron a su labor de ser curanderos, ¿verdad? Y oficiar ceremonias religiosas. Por último tenemos, dice, ¿qué otras culturas surgieron en la costa? Esa fue la última que acabamos de mencionar, y eran la cultura machalilla y chorrera, que también pertenecen a las sociedades agrícolas. Esta ha sido la clase de la cultura Valdivia. Espero que estas pequeñas características que te he nombrado de esta cultura, tú las puedas aprender y sirva para la cultura general que tú debes de conocer de lo que es el Ecuador. Que el Señor te bendiga.